Ya creo que lo había compartido hace un tiempo atrás, no sé si en esta iglesia, pero sí lo había compartido. Hoy voy a hablar sobre David. Sabemos que David estaba rodeado de valientes guerreros, ¿no? Y quería poner yo ese título en esta mañana, Los valientes de David. No sé cuántos de los que están presentes en esta mañana han escuchado hablar la historia de David, ¿no? Han escuchado de cómo él llegó a ser rey, de cómo él llegó a estar donde él estuvo, ¿no? De ser un pastorcillo de ovejas, ¿no? No sé si la mayoría, pero yo voy a intentar tocar matices un poquito para quienes quizás no han tenido la oportunidad. No voy a dar por entendido que todos han leído y que todos ya tienen la misma antigüedad que nosotros, pero vamos a leer un poquillo sobre la vida de David para entender un poco más de lo que había pasado con David y por qué quiero tocar el tema en esta mañana. Todo tiene que ver con lo que el pastor ha estado hablando hoy, de que Dios está preparando un pueblo, está llamando a un remanente, valientes, y esto tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Conforme vayamos analizando la palabra, nos va a identificar a cada uno de nosotros y nos va a poner en primera línea para poder analizar nuestras vidas delante del Señor y decir: Señor, ¿soy uno de ellos o no soy uno de ellos? Sabemos que cuando David iba a ser elegido como rey de Israel, no fue cuando él fue coronado exactamente, sino que él tenía una temprana edad. El profeta Samuel tenía que ir a ungir a su casa. Y cuando Samuel fue a ungir a la casa de David, se encontró con un dilema, porque el padre de David había traído a los hijos más corpulentos, a los que él consideraba que podían ser posibles reyes por su estatura, por su corpulencia, por su tenacidad. No sé qué más habrá visto en sus hijos. La imagen nos muestra y nos ayuda un poco, y por eso lo quería poner hoy, porque da la visión de lo que es un guerrero, ¿no? Nosotros, muy poco de nosotros hemos tenido oportunidad de ver un guerrero de élite, ¿no? Muy poco, a no ser que lo hayamos visto en películas, pero personalmente casi nadie hemos visto, ¿no? De cómo están esta gente totalmente bien forjado, ¿no? Físicamente, ¿no? No sé si cuando han visto pasar algún presidente han visto algún guarda presidencial, y esa gente está muy bien preparada para cualquier situación que se le presente y en cualquier momento. No solamente están preparados para el momento ese, siempre están alerta, siempre están atentos, siempre están escuchando. No sé si han visto que ellos llevan una especie de micrófono incorporado en el oído, ¿no? Un pinganillo. Ellos están atentos 24 horas del día. A la hora que suene, ellos levantan y salen corriendo, para poder proteger a quienes están protegiendo en ese momento, un presidente o un rey, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias como en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, para ir entendiendo un poquillo más de aquello que quiero hablar en esta mañana. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. En este versículo en el que hoy vamos a analizar es cuando David es ungido como rey de Israel, pero no posicionado como rey de Israel, solamente ungido. Dice así la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esa es la orden que está recibiendo el profeta Samuel de parte de Dios directamente para ir a ungir al futuro rey. Vamos a leer algunos versículos en los cuales nos va a mostrar unos matices en los cuales David estaba siendo rechazado por la misma familia. Vamos a leer el versículo 6 que dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de
visto delante de Jehová está su ungido. Fue el primero que fue presentado a Samuel, el hijo de Isaí, Eliab, y él pensaba que por la vista él iba a ser ungido rey de Israel. Seguramente un joven corpulento, de buena apariencia, y Jehová le respondió: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. En esta parte, creo que Samuel no supo qué hacer ni cómo recibir esa noticia, porque él no se esperaba eso. Él se creía que aquel hombre al que fue presentado iba a ser el rey de Israel. Vamos a ir al 12 directamente, dice, y envió pues por él, porque preguntaron, en el 11 dice, estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, luego que había presentado a todos sus hijos, dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún un menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu. Yo quiero que analicen esta palabra, que se queden con ella, porque va a ser muy importante para analizar luego. Esta palabra que dice, cuando fue ungido, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. Quiero que tomemos en cuenta que el Espíritu de Jehová se quedó con David. No solamente fue ungido y se acabó la cosa, sino que al momento de ser ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y David nunca perdió esa convicción de vivir en el Espíritu. No fue y se desilusionó, pero Señor, ahora me has ungido como futuro rey de Israel y no pasa nada, vuelvo otra vez a apacentar ovejitas y estoy ahí otra vez pasando calor, sufriendo el frío, me da la lluvia, Señor. No, y el Espíritu del Señor vino sobre David y él no perdió nunca esa visión. No lo describe aquí como tal, pero entendemos por todo lo que ha pasado luego David, que él nunca perdió aquella visión de que había sido recibido y que era para él una palabra, rey de Israel. No podemos detenernos en detalles como David llegó a ser un forajido guerrero, pero sí hablaremos un poco de cómo un humilde pastor lleno del Espíritu de Dios derrotó a Goliat. Aquí hay una de las pruebas en 1 Samuel capítulo 17, si quieres abrir tu palabra, la Biblia, por favor. Una prueba de que David nunca había perdido la conexión del Espíritu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano en su mano y fue hacia el filisteo. Aquí ya estamos viendo a David que está cogiendo las piedras para enfrentarse al gigante Goliat, pero para quienes no han escuchado la historia, Israel estaba en guerra y había un gigante de 2,65 metros, así él describe la palabra del Señor, que cada día les salía y les decía al pueblo, si hay alguno que sea capaz de enfrentarse a mí y me derrote, con solo derrotarme a mí habréis conseguido la victoria.
y entonces el pueblo de Israel estaba al otro lado y ninguno se animaba. No sé si alguno de aquí se animara a eso también, a enfrentarse a un hombre de 2 metros 65, no estamos hablando de alguien pequeño, y tampoco de alguien que era muy débil, sino la palabra dice que era un hombre totalmente fuerte, ¿no? La rueda de una carreta era como su escudo que él tenía. Imagínense, no sé cuánto pesaría eso. Pero la palabra está describiendo de un hombre fuerte, de un hombre que es capaz de un solo golpe quizás dejarnos cao a cualquiera de los que estamos en este lugar. Es increíble la fuerza que tenía este hombre. Entonces entendemos cómo el pueblo de Israel estaba temblando. El rey, en este caso, había ofrecido que una de sus hijas se iría con aquel hombre que se enfrentaría y lo venciera. Lo dotaría de bienes y le daría todo lo que necesitara. Pero aún así no había uno que se levantara y dijera yo, porque lo que estaban viendo les llenaba de temor el corazón. Pero sabe que cuando David vino a ver y vio a este gigante, él lo vio con los ojos del Espíritu y dice, pero ¿vosotros le estáis teniendo miedo? No sabéis que tenemos al Dios a quien creemos y confiamos. Yo estoy dando pequeñas pausas para que no nos ahondemos en la historia, pero David en ningún momento puso duda en su corazón. El Espíritu de Dios nunca había salido de él y él creía que no había nada que él no pudiera. Se le enfrenta al rey y le dice, yo he peleado con osos y leones. Con una simple onda he derrotado. El Señor también me dará la victoria delante de este gigante. Y todos los demás ¿pero qué le pasa a David? Estaban viendo a un joven pastorcillo, quizás, aunque era de buen parecer, muy guapo, la palabra así lo describe, pero no era un guerrero. Ellos los estaban viendo con los ojos de la carne. Estaban pensando que necesitaba ser tan fuerte para poder vencer a este gigante. Y cuando David recibe la autorización de que sí puede ir, él coge las 5 piedras. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, quiero que hablas la palabra porque no me voy a quedar mucho en ello para entrar a hablar sobre los gigantes, sobre los valientes de David. Isaías capítulo 9, es un versículo que lo hemos leído muchísimas veces y está muy conocido por cada uno de nosotros. Está describiendo a Jesús, pero tiene que ver mucho con la fe de David, con lo que hizo David. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, cuente conmigo cuántas son. Su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántas piedras cogió David? ¿En el nombre de quién iba David? En el nombre de quien es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El versículo 7 aclara un poco más. Pero aquella unción que había sido derramada por el profeta Samuel en David, habían hecho algo muy especial en su corazón. Él había perdido el temor que muchos tenemos y él sentía la fuerza interior del Espíritu de Dios en su corazón.
porque humanamente nadie se podía enfrentar a semejante gigante, mirándolos con los ojos de la vista natural, porque era evidente lo que tenían delante de ellos. Y una de las cosas que me encanta de David, que David nunca olvidó su condición de pastor. Cuando leemos en el versículo anterior, ¿qué es lo primero que cogió? Su cayado. Él no lo necesitaba para enfrentarse al gigante Goliat. ¿Sabéis lo que es un cayado, no? Es como un pequeño bastón para apoyarse nada más. Muchas veces para atraer a la oveja cuando se está alejando del redil, porque tiene la forma esta así, entonces la usa para atraer. No olvidó nunca su condición de pastor, no olvidó. Él tenía aquello muy metido en su corazón. Cogió el zurrón, que es algo que él habitualmente tenía y siempre llevaba. Y también el saco pastoril. O sea que él no olvidó, él iba a ir tal como Dios le había llamado. No intentó ser otra persona. No intentó cambiar su condición, aunque el rey Saúl le intentó dar una arma suya. Habéis visto, ¿no? Esa parte cuando el rey le dice, ponte mi armadura, igual que con la armadura mía vas a enfrentarte de mejor manera, porque esa está preparada, está muy bien hecha, en metal bueno, resiste los golpes y la lanza no atraviesa. Pero él sentía que no tenía que enfrentarse al gigante de esa manera, sino con lo que Dios le había dado. Y lo había llamado como pastor. Y él se enfrentó como tal. Vamos a ir ahora a leer a los valientes de David. 1 Samuel 23. Ahora sí vamos a ver aquellos guerreros que David tenía luchando juntamente con él. 1 Samuel capítulo 23 y versículo del 8 al 14 voy a leer. Para que entendamos un poquito la historia, David se rodeó de 400 hombres, de los cuales 3 eran los que más sobresalieron. ¿No? Tenía 400 hombres que en la cueva de Adulán se fueron con él y estuvieron con él, ¿no? Pero 3, habían 30, pero de los 30, 3 fueron los que sobresalieron y eran los que más estaban cerca de él, estaban pendientes de él, estaban como que incluso escuchaban el susurro suyo, ¿no? No le dejaban nada, estaban alrededor suyo, siempre muy cerca de él. Vamos a leer lo que describe la palabra del Señor de estos valientes guerreros. El versículo 8 dice así la palabra del Señor, 23, 8. Voy a leerlo. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila. Creo que este no es el versículo que tengo aquí. A ver cómo. O me confundió. 23, 8 al 14. Seguro es 2 Samuel. Pero voy a buscarlo en 2 Samuel porque no es el versículo que quiero leerlo. No es el versículo. Algo ha pasado ahí. 2 Samuel, ¿no? ...23... sí está aquí, disculpen, seguramente le di a la tecla y me equivoqué y puse 1 Samuel, perdonen. Los valientes de David pone como título. Gracias por vuestra colaboración. Ya veis cómo un número puede cambiarlo todo. Dice así la palabra del Señor: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joset Basebet, el tacnomita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Estamos hablando de hombres, pero no sé,
muy guerrero, muy fuerte. Yo no sé si en una oportunidad que tienes que enfrentarte cuerpo a cuerpo con un 5 ya estás cansado. 800. Estamos hablando de alguien que era muy fuerte. Dice que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de esto viene Eleazar. Hemos hablado de Yosef Basebet. Ahora vamos a hablar de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Increíble, increíble. El uno mató 800 y el otro había matado a tanto que no se le ha pegado porque estaba sucia, sino la sangre que había ahí, con la que había derrotado a sus enemigos, se le quedó la mano pegada a la espada. Qué valientes, qué hombres más valerosos. Entonces se levantó y hirió ya en aquel día. Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ahora hablaremos de Sama. Después de esto fue Sama, hijo de Age, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y los mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Aquí estamos describiendo a 3 valientes guerreros que tenía David, que normalmente no podríamos encontrarnos en un día a día, ni de casualidad. Tremendos hombres que uno diría de cómo han sido preparados estos hombres, de dónde han salido. Seguramente tuvieron una preparación militar exquisita. Seguramente estos hombres fueron preparados en los mejores grupos de élite de aquel tiempo, en los cuales ellos podían enfrentarse sin ningún temor, y tenían técnicas y estrategias para poder vencer al enemigo. Eso es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos y leemos esta historia de hombres que estaban dispuestos a dar su vida por el rey David, por el todavía no rey David, pero futuro rey David, y que se enfrentaban a lo que sea. No miraban nada, iban y comenzaban a luchar. Era tal el apego que tenían estos hombres por David, era tal que en cierta oportunidad David, como estaban en guerra, había un pozo en el cual había una agua muy fresquita, un agua muy linda que él anhelaba. Y David, en su soledad, dice en el versículo 15, si alguien lo quiere leer, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Solamente había murmurado así en su corazón porque anhelaba beber aquella agua tan rica. Seguramente había bebido durante muchas veces de esa fuente que emanaba de ahí agua fresca. Y él, escondido ahí en una cueva, se acordaba de aquella agua fresquita. Yo aquí pasando sed y todo, cuando hay una fuente que está fluyendo continuamente y agua fresca. Pero ¿sabe qué pasa? Que estos 3 hombres lo habían escuchado. Y sin decirle nada a David, se fueron, cruzaron el ejército que estaba ahí. La Biblia no describe si mataron a algunos, pero pasaron seguramente de manera muy ágil y consiguieron el agua para David. Y cuando traen el agua para David, dice: yo no soy digno de beberla, porque esta agua estaba en fuego, vuestra sangre se la voy a dar a mi Dios. David quería también a estos 3 personajes mucho, porque no solamente eran sus más bravos guerreros,
sino que estos hombres estaban pendientes de él siempre. Quizás otros se iban y se dormían y se descuidaban. Y se olvidaban en algún momento de David, que solamente cuando él volvía y se levantaba y decía que nos levantamos, que nos enfrentamos a otro, entonces levantaban. Pero estos no, estaban siempre pendientes de él. Decían, ¿cómo estás? ¿Estás bien hoy, David? ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Vamos y te cazamos algún animalillo, te traemos y te hacemos una lenteja con ellos. Estaban pendientes siempre de David, siempre pendientes de David. Es tal que aquí lo describe en el versículo 15 que él solamente había exclamado, y seguro en su intimidad, porque si David hubiera querido abusar de ellos, se hubiera bebido el agua. Total, ya lo han traído. Él tenía mucha consideración por estos tres guerreros. Ahora que hemos analizado la vida de estos tres guerreros, que eran 400 ojos, ¿no? De los 400 sobresalían 30. De los 30, los más apegados a David, 3. Pero habían 400 bravos guerreros que estaban con David. Cuando analizamos la vida de estos hombres y cuando vemos de qué manera estos hombres defendían a David, uno da por sentado que eran hombres que siempre fueron así, que tenían una buena formación y que nunca han tenido un momento contrario. Pero vamos a leer en la palabra del Señor quiénes eran estos hombres antes de ser lo que son ahora. ¿Quiénes eran los valientes guerreros que acompañaron a David? Primera Samuel, capítulo 22. Ahora sí que seguro está correcto. Primera Samuel, capítulo 22. Versículo 1 y 2. Hemos visto a estos guerreros, valientes guerreros. Ahora vamos a ver cuál era su condición antes. Quiero que tengas tu palabra, la Biblia abierta, porque quiero que veas cómo Dios trabaja en el corazón de las personas. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No sé si has tomado atención a la lectura, quiénes eran estos hombres. ¿Y quiénes fueron luego? Cuando David se fue a la cueva de Adulán, seguramente él lo que menos esperaba es que vinieran gente en tal condición para un futuro rey. Quiero que leas conmigo juntamente el versículo 2. Por favor, porque hoy hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que esos hombres en tal situación luego llegaron a ser aquellos forajidos guerreros, intrépidos, valientes? La palabra nos está describiendo que eran hombres que tenían baja autoestima, hombres que eran rechazados por la sociedad de su tiempo en aquel entonces, porque en cuanto pasaban por la calle eran señalados. Ahí va el que me debe 400, ahí va, mira. No sustenta ni su familia, ahí va. No me imagino la situación, y a David intento imaginármelo. Decir, Señor, ¿qué hago con esto?
Pero recordemos en el momento en que David fue ungido. ¿Qué había pasado con David? Que nunca había perdido esa comunión del Espíritu de Dios en su vida. De tal manera que él nunca había perdido la visión que había sido puesta en su corazón, que llegarás a ser rey de Israel. Y por tanto, si él fue llamado para ser rey de Israel, y el Señor le dio esos hombres, con esos hombres él iba a ser rey de Israel. Porque el Espíritu del Señor iba a cambiar su actitud, su forma de ser de aquellos hombres. Y es tal el cambio que David puso en su corazón de estos hombres que fueron valientes guerreros. Cuando analizamos la palabra y vemos de lo que Dios es capaz de hacer con estos hombres, que quizás muchos de ellos se identifican con algunos de nosotros, quizás se identifica con mi persona, vamos a suponer que esta es la cueva de Adulán y que el Señor de alguna manera en esta mañana te ha traído. Y el Espíritu del Señor está en este lugar. Me puedes decir, pero eso ha sido en el pasado. Hoy en día quizás, no sé cómo se forjaría eso. Y vamos a ir por eso al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4, a quienes vino a buscar nuestro Señor. Lucas capítulo 4. Es importante que lo leas, hermano, porque hoy el Señor va a hacer algo muy grande con tu vida y con la mía. Él la quiere hacer también con la mía. Yo no soy mejor que tú. Cantábamos hace un momento con la alabanza. A Dios dale gloria. Y creo que lo vamos a cantar al final, porque de esto vamos a dar luego gloria a Dios por lo que Él hace y lo que va a hacer en nuestras vidas. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesús mismo, y por cuanto me ha ungido, recordad a David, fue ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si esta es la condición en la que en esta mañana te encuentras o nos encontramos, quiero recordarte que el Espíritu del Señor está en este lugar. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice su palabra, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. En esta mañana quiero yo confrontar tu realidad, tanto la mía como la tuya. Quizás la situación de muchos de nosotros durante mucho tiempo ha sido eso, de estar escondido. El sentirnos de que no valemos nada. Quizás no tengo la preparación adecuada,
no he sido seminarista menos, no he cursado nada para que yo pueda salir y no valgo nada. Durante mucho tiempo yo también tuve esta guerra que tú tienes en este momento ahí. No es fácil porque está mi realidad frente a la realidad que yo quiero enfrentar. Y por eso quería tomar esta historia de David hoy. Porque no era una historia o un cuento, nada más era algo real que estaba pasando y que no era tan fácil de vencer si el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Es que la clave de todo lo que está pasando en la vida de David no estaba porque David era hermoso, de ojos azules y de buen parecer, está porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y en esta mañana ese mismo Señor está en este lugar. Estamos hablando de que el Señor está llamando a un remanente. ¿Tú quieres ser parte de ese remanente de valientes? Señor, yo quiero ser parte de esos valientes. Yo quiero ser, Señor, uno más de esos, no importa cuánto me señalan. Seguramente le seguían señalando porque no sabían el cambio que había habido en su vida. Seguramente, David está rodeado de esos hombres que no valen para nada y luego quieren que él sea rey. ¿Cómo? Perdóname que no puedo contenerme, pero... Mientras analizaba la palabra, pensaba mucho en nuestro pastor. No es fácil. No es fácil ser pastor de una iglesia. Pero el Espíritu del Señor está sobre ti, pastor. Que el Espíritu del Señor está sobre ellos. Pensaba en las situaciones difíciles que tienen que ellos que enfrentar para sacar adelante un pueblo. Y decía, Señor, eso no lo hacen ellos, lo haces tú. Quiero que en esta mañana analices muy bien lo que el Señor está tratando contigo. Que si tienes que un momento cerrar tus ojos y ver la condición en la que te encuentras, recuerda que has venido a la cueva de Adulán en esta mañana, de alguna manera. Y que el Señor quiere tratar con tu vida y con tu corazón. Cambiar esa actitud de yo no puedo a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es para el Señor, hazlo más fuerte, amado, por favor. Porque el Espíritu del Señor está en este lugar. Segunda Timoteo, capítulo 1, un versículo muy leído por cada uno de nosotros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo del 6 al 9 dice, seguro que está equivocado también este. No está equivocado, perdón. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este versículo lo compartí hace unos jueves el pastor, o unos domingos si no recuerdo, pero lo compartía. Quiero que leas conmigo juntamente si tienes la palabra del Señor abierta ahí, porque es importante que yo también la crea para mí. Dice así la palabra del Señor, vamos a leer junto en el versículo 7, 1, 7. Vamos a leerlo juntos porque vamos a aprender a creer en este Dios en el cual nosotros decimos que creemos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, autodisciplina. ¿Estás dispuesto que en esta mañana el Señor haga algo especial en tu vida? Seguramente que ninguno de los que estamos aquí estamos capacitados para ello, pero sí hay uno que está en este lugar que puede cambiar esa actitud mía. Durante mucho tiempo estamos hablando sobre este tema. Soy consciente de lo que el pastor está anhelando en su corazón muchas veces. Pero quiere ser uno de esos tres. Que puedas escuchar al pastor y decir, cuánto anhelo en mi corazón. ¿Te gustaría ser uno de esos tres forrajidos? Valientes, no solamente valientes, sino que estaban muy cerca de Él, escuchando y atento qué es lo que Él quería ese momento. Es tanto que le escuchaban incluso susurrar, me gustaría, cuánto anhelo del agua, de la fuente. Y escucharon ellos, ¿por qué lo escucharon? Porque estaban tan cerca de Él. En esta mañana el Señor está en este lugar.